La idea es que cuando estamos hablando de un paciente con anemia, lo que sería muy importante tratar de establecer es la causa, es si la anemia está progresando rápidamente y cómo tratarla. Entonces aquí hay unos datos pues, de fisiología, que eso después lo revisan, eso me imagino que ustedes lo saben, el tiempo que dura los eritrocitos en la sangre, toda esa cosa. Voy directo al coro. Básicamente, cuando se enfrenta a un paciente con anemia, la idea es ubicarlo en 4 patrones básicos. Un patrón tiene que ver cuando la anemia está asociada a leucocitosis o trombocitosis o leucopenia y trombocitopenia, o sea, una anemia asociada a otras citopenias. La segunda anemia es la que asocia a reticulocitosis. La tercera es cuando un paciente tiene una anemia de largo plazo, una anemia aislada, muchas veces desde la juventud, desde muchos años antes. Es el típico paciente que le dice tengo anemia toda la vida. ¿Usted es anémico? No, de chiquito me dicen que soy anémico. Y cuando los pacientes tienen bajos reticulocitos y tienen anormalidades del tamaño eritrocitario, o sea, una anemia también aislada, pero una anemia con volúmenes altos. Eso es más fácil con casos clínicos. Vamos a hablar del primer escenario entonces, un paciente que tiene anemia y otro tipo de citopenias. Cuando uno tiene un paciente con anemia y otro tipo de citopenias, tiene que pensar que el paciente tiene una enfermedad en la médula ósea, problema de producción de los glóbulos rojos. Pero adicionalmente hay que palpar muy bien el paciente porque si el paciente tiene una anemia con citopenias y además tiene esplenomegalia, eso aumenta la probabilidad de que el paciente tenga una hepatopatía, un linfoma o incluso una enfermedad autoinmune. Generalmente cuando los pacientes tienen anemia por hepatopatía no solamente tienen un solo mecanismo de producción, la hipertensión portal, la hemorragia digestiva, el consumo crónico de alcohol, el tratamiento antiviral para hepatitis C pueden dar anemia. Si no hay una esplenomegalia, entonces hay que pensar en que el paciente tenga una enfermedad primaria de médula ósea, como por ejemplo una anemia aplástica, un síndrome mielodisplásico, una leucemia o una enfermedad que se llama mieloptisis, que es cuando la médula es infiltrada por tumores. Rara vez el mieloma múltiple da anemias y otro tipo de citopenias, pero lo puede ocurrir. Y una excepción a esto es, por ejemplo, una anemia que se acompaña de una trombocitosis importante, que generalmente es por una anemia por deficiencia de hierro. Básicamente lo que he dicho hasta ahora es que cuando usted tiene una anemia en presencia de otras citopenias, piense o que la médula ósea tiene un problema porque no se está produciendo los otros grupos celulares, o que haya un secuestro de varios grupos celulares por un vaso grande, y ese vaso grande puede estar grande por muchas causas, un linfoma, una enfermedad autoinmune. Eso es lo que he dicho hasta ahora. Y si usted tiene una anemia con citopenias y no tiene esplenomegalia, piense en una anemia plástica o piense en un tumor que está infiltrando la médula ósea. Entonces vamos directo a un caso, y es el caso de una señora de 62 años que consulta por varias semanas de pérdida de peso y síntomas generales. No tiene adenopatías ni tiene hepatoesplenomegalia, pero usted le mira con atención la cavidad oral y encuentra que tiene púrpura húmeda. Estos son los datos del hemograma. Tiene una leucopenia, tiene una neutropenia, no tiene linfopenia, tiene 1800, tiene unos monocitos elevados de una forma más o menos importante, 1300. Miren que tiene una anemia y es una anemia macrocítica. Aquí está el ancho de distribución, hasta 15%. Supuestamente es homogénea. Tiene también trombocitopenia y miren aquí los reticulocitos, 2%, pero usted le hace el cálculo del IPR, que es una corrección que ahora les voy a explicar, y le da 0.9, ¿cierto? Cuando le hacen el extendido de sangre periférica, encuentran todos estos elementos formes, macrocitos, microcitos, dacriocitos, eritroblastos y metamiolocitos. ¿Alguno de ustedes quiere plantear algún diferencial en este caso? ¿Algún diagnóstico diferencial o algún diagnóstico probable? No. Los que han repetido 5 veces el curso, pues, mentiras que no, hombre. Qué mal comentario, hombre.
ya coarté cualquier libertad de expresión después de esa frase, ya no, repitió 5 veces, claro. Pues con eso ya los tranqué, listo. Entonces miren cómo corre el primer escenario sin mucho misterio. Si tiene una anemia, les expliqué que este escenario es el de la anemia con otras citopenias. Tiene una leucopenia y tiene una trombocitopenia. Eso de entrada plantea la posibilidad de que tenga un problema en la médula ósea. Si encima de eso usted ve que no tiene adenopatía ni tiene hepatosplenomegalia, eso le reduce mucho el espectro de diagnósticos diferenciales. Generalmente el linfoma y la enfermedad autoinmune dan hepatosplenomegalia, no tiene hepatosplenomegalia. Entonces eso nos deja ante la posibilidad de que la médula ósea tenga un problema directamente. Sin embargo, digamos que un diferencial muy importante también pudiera ser la deficiencia de cofactores, especialmente la deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico. De todas formas, miren que es una anemia macrocítica. Y es una anemia arregenerativa, ¿cierto? Aquí está el IPR, que es de 0.9. Se supone que una anemia arregenerativa es cuando ese valor es menor de 2%. Sin embargo, y esto es lo que yo quiero llamar la atención y por eso les puse el extendido de sangre periférica aquí, si ustedes observan, aquí hay unos elementos celulares que no es normal encontrarlos en una anemia por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Y es esto, los macrocitos, pues sí, los microcitos, pues digamos que si tuviera una anemia por deficiencia de hierro, uno también podría ver ese fenómeno. Pero miren esto, los dacriocitos. Los dacriocitos son los famosos células en lágrima. Y una mnemotecnia para acordarse de eso es que cuando la médula llora, produce dacriocitos. Y cuando la médula llora es porque puede tener un síndrome mielodisplásico o una mieloptisis. En la anemia plástica uno no ve ese fenómeno. La presencia de eritroblastos habla de unos elementos inmaduros de glóbulos rojos, ¿cierto? Son glóbulos rojos inmaduros. Y si encima de eso usted ve metamielocitos, son formas inmaduras de glóbulos blancos. Esta es la famosa reacción leucoeritroblástica, es decir, cuando hay formas inmaduras de leucocitos y de glóbulos rojos. Así las cosas, voy a explicarles brevemente esa tal corrección del IPR qué es. Esto sale de una operación matemática. Usted multiplica los reticulocitos por la relación del hematocrito del paciente sobre 45 y hay una corrección que tiene que ver con el tiempo que permanecen los reticulocitos inmaduros en la sangre periférica. La mayoría pues de smartphones tienen esta aplicación. Hablamos de un índice mayor a 3 con una respuesta normal, pero menor de 2 ya habla de una respuesta inadecuada a la médula ósea. Eso pues para que se acuerden siempre de corregir los reticulocitos cuando tengan un paciente con anemia. Entonces este paciente, luego que se descartaron otras deficiencias de folato, se confirmó con una aspirada de médula ósea o un síndrome mielodisplásico, eso es lo que tenía la paciente. Muy importante es este tema de los monocitos. Los monocitos, cuando ustedes los vean en este escenario, piensen que ese síndrome mielodisplásico se esté transformando en una leucemia. La leucemia que más da monocitosis es la leucemia mielomonocítica, es un dato pues así como... Pero grande para concluir este primer escenario, anemia con citopenias. Revisar que el paciente no tenga adenopatías ni tenga hepatosplenomegalia. Estar seguros de que no tenga autoinmunidad también. Y si no tiene ninguna de esas otras cosas, y es una anemia regenerativa, si no hay cosas típicas de una deficiencia de folatos o de B12, hay que considerar o una anemia plástica o un síndrome mielodisplásico. Esa es la idea pues fundamental. Perfecto. Segundo escenario, un paciente que tiene una anemia pero tiene reticulocitosis. Esa es como la segunda pregunta que uno se hace. Primera pregunta, ¿el paciente tiene citopenias asociadas a anemia, sí o no? Sí, ya dijimos cómo se abordaba. No, entonces lo segundo que hay que preguntarse es, ¿ese paciente tiene reticulocitosis? Ya dijimos pues cómo se hace la corrección y la reticulocitosis es muy importante para determinar la salud de la médula ósea, ya eso lo dijimos. Nunca se sale de dos posibilidades cuando los pacientes tienen reticulocitosis. O están perdiendo sangre o están haciendo una anemia hemolítica. Si están haciendo una anemia hemolítica, uno va a ver los marcadores característicos de una anemia hemolítica. Va a haber hiperbilirrubinemia indirecta, va a haber elevación de la deshidrogenasa láctica y va a haber aptoglobina disminuida, en especial cuando hay una ruptura de los glóbulos rojos dentro de los vasos sanguíneos. Acuérdense que la aptoglobina es una molécula transportadora de cadenas libres de hemoglobina y lo que medimos es la aptoglobina libre en la sangre.
Entonces, si la haptoglobina se empieza a saturar por las cadenas libres de hemoglobina, vamos a encontrar concentraciones menores de haptoglobina. Ojalá que los que estén durmiendo se despierten porque me están deprimiendo. Sí, qué depresión, no dando clase y que se le duerman. Si usted tiene una anemia con reticulosis, gracias por despertar. Cuando uno tiene una anemia con reticulocitosis, siempre es bueno verificar la sangre periférica, porque en el abordaje de anemias hemolíticas, el extendido es muy importante. Por ejemplo, en los pacientes que hacen anemias hemolíticas y tienen esquistocitos, que son formas de glóbulos rojos fragmentados, uno tendría que considerar cualquiera de estas posibilidades, que son las llamadas anemias microangiopáticas. Es decir, que el glóbulo rojo se rompe dentro de los vasos sanguíneos. ¿Cómo qué? Como el síndrome hemolítico urémico, la púrpura trombótica trombocitopénica o los síndromes peripartos. El HELP, por ejemplo, da esto. Mientras que en otras situaciones, trastornos hemolíticos crónicos como una hemólisis intravascular, defectos valvulares, trauma, también se comportan como anemias microangiopáticas. Voy a hacer un paréntesis, como yo sé que estos son demasiados nombres y yo sé que estos nombres son difíciles de aprender, pues uno no se los tiene que aprender. Lo que uno tiene que tener en cuenta son las banderas rojas, así como uno habla de banderas rojas en cefalea y banderas rojas en cualquier vaina, en anemia uno también debe tener banderas rojas. Por ejemplo, una bandera roja es un paciente con anemia, con reticulocitos altos y presencia de esquistocitos. Eso es una cosa súper importante. Porque eso le habla a usted de una anemia microangiopática y generalmente esas anemias matan a los pacientes muy rápidamente. Entonces, eso es un dato supremamente importante. Hay una cosa interesante y es que, hablando de anemias microangiopáticas, las emergencias hipertensivas también pueden dar esto. Y de hecho son la causa más frecuente, por lo menos que yo he visto en la clínica de anemia microangiopática. Es muy importante el extendido de sangre periférica, volviendo al tema, porque cuando ustedes esferocitos, piensen en esferocitosis hereditaria como una causa pues de anemia con reticulocitos altos o incluso en anemia por autoinmunidad. Bueno, y ya una cosa un poquito más sofisticada y es un paciente que tenga extendido sin alteraciones con un CUMS negativo, pensar que tenga una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, sobre todo en pacientes de raza negra, sobre todo en pacientes, por ejemplo, que usted le empezó tratamiento antimalárico y le hizo una anemia hemolítica, es el paciente que hay que buscarle una deficiencia de glucosa 6-fosfato. Entonces vamos a este caso, es una muchacha de 19 años, llega al servicio de urgencias con tos hemoptódica y desaturación. Lo interesante, yo no sé si les tocó la charla que hice de neumonía hace unos 20 días, que insistía mucho en el tema del sentido común, lo voy a volver a repetir, y el tema de no casarse nunca con un solo diagnóstico. Si usted sabe tratar a grieras y diagnosticar a grieras, solamente va a grieras, ¿cierto? Entonces uno se casa siempre con un diagnóstico, el compañero de N189, pone N189 para todo, EPOC para todo, falla cardíaca para todo. Entonces es muy importante que usted siempre considere el diagnóstico más común, pero que tenga en cuenta conocedores de la historia natural de las enfermedades, que si un paciente a usted no se le está aliviando, usted debe pensar, hombre, ¿sí será que sí tiene este paciente un EPOC o tendrá otra cosa? Porque un paciente con un EPOC exacerbado, a los 2 días se tiene que haber aliviado del todo. Si no se alivió, búsquele una otra cosa, búsquele una exacerbación no infecciosa del EPOC, búsquele una embolia pulmonar. Entonces, por ejemplo, en este caso es muy fácil que usted diga, tos hemoptóica saturada es una tuberculosis. Así de sencillo, no. Sí, una tuberculosis, pues una tos hemoptóica. Pero entonces la muchacha que usted le puso que tenía tuberculosis tiene este hemograma. Tiene leucopenia, no tiene neutropenia, tiene linfopenia. Miren esta forma de anemia, una anemia, digamos, normo, con plaquetas normales, pero entonces mire lo que empieza a pasar aquí. 3% de reticulocitos, 700 de deshidrogenasa láctica, e interesantemente esto. Entonces uno se aprende y en el libro le dicen a uno anemia hemolítica, hiperbilirubinemia indirecta, y resulta que la gente joven a veces no hace eso, porque el hígado es muy bueno, entonces empieza a depurar rápidamente la bilirrubina.
Esto me sirve para ilustrar un punto muy importante. El marcador más sensible a anemia hemolítica es la deshidrogenasa láctica elevada. O sea, casi que a veces es el único signo confiable de una anemia hemolítica. Y la reticulocitosis también. El problema es que las cosas empiezan a enredar porque muchas veces en trastornos hemolíticos crónicos los pacientes empiezan a comer los cofactores. Entonces empiezan a hacer una forma de anemia hemolítica regenerativa, extrañamente. No es lo habitual. Pero una cosa no quita la otra. O sea, yo sé que ustedes saben que una anemia hemolítica debe tener reticulocitos altos. No siempre es así. El marcador más sensible para eso entonces sigue siendo la deshidrogenasa láctica. A esta jovencita le hicimos un extendido de sangre periférica y mire lo que le encontramos, precisamente esquistocitos. Esquistocitos tiene esta paciente. ¿Alguna idea? Al que no repitió los 5 cursos. Ya con eso nadie va a decir nada con seguridad. Bueno, entonces miren cómo se va volviendo el algoritmo de abordaje. Lo vamos a repetir despacio para llegar a la conclusión de lo que tiene esta paciente. Entonces, esta paciente tiene anemia con reticulocitosis. Yo le pedí estos exámenes, la aptoglobina no la puede pedir, bueno, entonces tiene deshidrogenasa láctica elevada de todas formas, pero se debería pedir la aptoglobina, pues. Tiene deshidrogenasa láctica elevada, perfecto, hago un extendido de sangre periférica. Tiene glóbulos rojos fragmentados, o sea, esquistocitos, sí, entonces esa paciente tiene una microangiopatía. Y lo otro que hay que mirar es el tema del CUMS directo, porque ese CUMS directo parte el algoritmo nuevamente en 2. Si el CUMS directo es positivo, usted casi que habla de una anemia hemolítica autoinmune. Esta es una enfermedad más rarita, aglutininas frías, pero digamos que lo grande es CUMS directo igual a autoinmunidad, en el contexto de cualquier cosa. Si es un CUMS directo negativo, ya usted tiene que pensar que hay una anemia hemolítica, pero esa anemia hemolítica es por defectos de la membrana o defectos estructurales del glóbulo rojo, es así de sencillo. Entonces, si usted tiene una anemia hemolítica, CUMS directo positiva, autoinmunidad. Si es CUMS directo negativa, entonces piense en problemas estructurales del glóbulo rojo o lo otro muy grave. Piense también en que el paciente pueda tener una microangiopatía. Usualmente los pacientes con anemias hemolíticas microangiopáticas tienen CUMS directo negativo, es lo usual. Entonces esta paciente tiene una PTT, una púrpura trombótica trombocitopénica con lupus y tuvo una hemorragia alveolar. No es para que aprendan todo eso. Lo importante no es llegar a ese diagnóstico, sino lo importante es que les quede claro. Punto 1. Si usted es una persona, les llega con tos hemoptóica y desaturación, sí, claro, tuberculosis. Pero por allá hay una causa menos común que es la hemorragia alveolar, para que la tengan en la cabeza porque alguna vez les puede llegar. Segunda cosa, anemia con reticulocitos altos, probablemente una anemia hemolítica. Si usted tiene esquistocitos, piense en una anemia hemolítica microangiopática. Si además de eso usted tiene trombocitopenia, ahí tiene la PTT, la púrpura trombótica trombocitopénica, que ahí lo dice, púrpura trombótica trombocitopénica. Perfecto. Tercer escenario, entonces llevamos 2 escenarios, anemia con citopenias y anemia con reticulocitosis. Tercer escenario, un paciente que tiene una anemia de toda la vida. Generalmente el paciente que tiene una anemia de toda la vida tiene una talasemia, que es una forma de hemoglobinopatía. Esa es la causa más frecuente de una anemia crónica a largo plazo. Entonces son las pacientes o los pacientes que llevan tomando sulfato ferroso toda la santa vida y la hemoglobina no sube de 10. Y ustedes los han visto con seguridad, que toda la vida les damos sulfato y nunca se mejoran de la anemia, pero tampoco nunca mueren de anemia. Entonces uno dice, señor, ni se muere ni se alivia. Entonces, ¿qué era lo que tiene? Debe tener un rasgo talasémico, ¿cierto? Debe tener alguna hemoglobinopatía, de hecho. ¿Saben ustedes que la talasemia es la deficiencia en la producción de una de las cadenas de la hemoglobina, de la globina? Y muy interesante, generalmente los pacientes con rasgos talasémicos tienen células microcíticas porque tienen menos hemoglobina, entonces los glóbulos rojos son más pequeñitos. Entonces, aunque uno siempre se aprende el dato de que toda anemia microcítica es por deficiencia de hierro, casi siempre hay un porcentaje pequeño de pacientes que tienen un rasgo talasémico. Entonces, si usted ve un paciente que tiene una anemia
microcítica, usted le pone hierro y nunca se alivia y nunca muere tampoco, debe tener un rasgo talasémico. ¿Listo? Perfecto, entonces ya aquí yo explico, se lo pueden mirar con más calma, qué pasa cuando hay deficiencia de cadenas alfa. Lo interesante de esto es que hay pacientes con talasemias que pueden hacer esplenomegalia, que pueden hacer leucocitosis, trombocitosis y síntomas de dolor. Recuerden muy bien que los pacientes con hemoglobinopatías generalmente no hacen esplenomegalia. Las que hacen esplenomegalia son las talasemias. Eso es lo que le diferencia de una anemia por células falciformes. Los pacientes con anemia de células falciformes son la única hemoglobinopatía que no da esplenomegalia. De resto, la esferocitosis hereditaria y las talasemias sí dan esplenomegalia. Entonces, un paciente con anemia hemolítica o una anemia hemolítica también esplenomegalia, acuérdense que dijimos esferocitosis por ahí también. Y hay una cosa muy interesante con estos pacientes, y es que estos pacientes con talasemias a veces hacen unas esplenomegalias tales, ya con esto los voy a enredar más, y esa esplenomegalia empieza a hacer citopenias. Porque recuerden muy bien que el hígado y el vaso se componen como órganos en los que hay hematopoiesis. Entonces, cuando hay una anemia muy acelerada, una de las formas de adaptación es que los pacientes pueden hacer hepatoesplenomegalia. Entonces, causas más comunes de este tipo de anemias de toda la vida, la esferocitosis hereditaria, ya lo dijimos. Esto se diagnostica con el test de fragilidad osmótica, el famoso test de fragilidad osmótica, y es que los glóbulos rojos se van rompiendo más rápidamente con altas concentraciones de solución salina. Eso es una curva lo más de bonita. Aquí está pues la mutación específica de eso. Y este es otro caso. Entonces, un muchacho de 17 años quejándose de dolor articular difuso. Acuérdense que las metáfisis óseas también se pueden comportar como órganos hematopoyéticos en un momento determinado. El paciente tiene una esplenomegalia masiva, o sea que pasa el ombligo. Y el paciente tiene antecedentes de una anemia toda la vida. Tiene leucopenia, tiene linfopenia, miren la anemia que tiene, miren este detalle. Es la microcitosis, no es una es la microcitosis, casi 59. O sea, una microcitosis usted la ve hasta 80. Pero cuando está cercana de 60 es la mamá de la microcitosis. Tiene trombocitopenia también, pero miren el dato. Esto es lo más importante, ferritina normal. Entonces, primer mensaje, anemia microcítica, pídale una ferritina para saber si es una anemia ferropénica. Y si no es una anemia ferropénica, casi que con seguridad, con este volumen corpuscular medio, es un rasgo talasémico. Así de sencillo. Ahora bien, acuérdense, eso lo voy a decir más adelante, que la anemia microcítica también puede ser por enfermedad crónica. La enfermedad crónica también puede llevar a una anemia microcítica, pero no a esta microcitosis, definitivamente no. Usted le hace un IPR, le da 1,5, o sea que le da para anemia A regenerativa. Miren ustedes que tiene una deshidrogenasa láctica ahí como un poquito elevada, un CUMS directo negativo, y tiene estos detalles: poiquilocitosis, anisocitosis y policromatofilia. Recuerden ustedes que la policromatofilia es un hallazgo indirecto también de hemólisis. ¿Qué pasó con este paciente? Entonces le vamos a correr el algoritmo diagnóstico. Ya dijimos que el primer escenario era una anemia con citopenia. Este paciente tiene una anemia con citopenias. Uno pudiera encajarlo por ahí. Pero tiene el dato de que es la anemia de toda la vida. Entonces, como es la anemia de toda la vida, encajaría en este algoritmo. No tiene reticulocitosis. Los hemogramas previos han sido anormales, toda la vida anémico. Entonces, miren los diferenciales cómo se estrechan. O es una hemoglobinopatía, o es una talasemia, o es de las formas de anemia congénita u otras anemias mucho menos frecuentes. Entonces, este paciente, bajo la impresión diagnóstica de una hemoglobinopatía, le hicimos una electroforesis de hemoglobina y encontramos este piquito que habla de una cadena de hemoglobina A. Cuando uno encuentra un pico tan alto de hemoglobina A,
debe considerar entonces, perdón, esto no es un pico alto, sino un pico bajo. Miren que aquí está el valor de referencia. Miren los picos que les voy a mostrar. El pico A2 y el pico F. Este pico F es el de la hemoglobina fetal. Y este pico A2 es donde corren muchas de las hemoglobinas cuando tienen deficiencia en las cadenas de globina. Cuando uno encuentra algo así, una hemoglobina de 90%, o sea, disminuida, con una hemoglobina fetal alta y una A2 alta, esto constituye una beta-talasemia menor, o sea, una deficiencia, al menos una cadena cadena beta de hemoglobina. Lo interesante de este punto no es este enredo ni todas estas cosas. Lo importante aquí es que piensen que un paciente con anemia microcítica toda la vida, que no mejora con hierro, a ese paciente uno tendría que pedir una electroforesis de hemoglobina para diagnosticar una hemoglobinopatía. Eso es todo lo que quería decir. Finalmente, las anormalidades del tamaño eritrocitario en presencia de reticulocitopenia. Dicho de otra forma, una anemia arregenerativa. Ya dijimos que eso constituye una médula ósea disfuncional. Pero si el paciente tiene hemogramas previos normales, uno dice, no es la anemia de toda la vida, eso es un hallazgo nuevo. Empezamos a hablar de macrocitosis entonces si hay un volumen corpuscular medio mayor a 100 o microcitosis en menor de 80. Cuando hay macrocitosis, esto es porque hay presencia de reticulocitos o eritroblastos en la sangre periférica. Es un tema de tamaño. Acuérdense que la máquina simplemente saca promedios de los tamaños de los glóbulos rojos. Y esto se da porque cuando hay disminución de síntesis de DNA, aumenta la muerte eritroblástica y por eso se llama anemia arregenerativa. No todas las anemias arregenerativas son por deficiencias de cofactores, sino que hay medicamentos que al inhibir la síntesis de DNA producen macrocitosis. Casito, mujer de 83 años, 2 meses de fatigabilidad, debilidad, parestesia de miembros inferiores, típica. Fíjense ustedes este cuadro hemático, no tiene citopenias sustanciales, una anemia definitivamente macrocítica, ferritina normal, miren el IPR bajo, o sea, una anemia arregenerativa. Miren esto interesante, una deshidrogenasa láctica de 1000 y una bilirrubina total de 3. O sea que pareciera tener una hemólisis también. Y un COMS directo negativo. Entonces usted dice, yo ya me confundí. Esto es una anemia hemolítica o qué es. La clave está en que miren que tiene macrocitos, tiene macroplaquetas. Esta paciente que tiene sintomatología neurológica, que tiene una anemia macrocítica, la principal causa de anemia macrocítica es la deficiencia de vitamina B12. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, ¿por qué hace una hemólisis? Porque como son eritroblastos, hacen un fenómeno que se llama eritropoyesis ineficaz. Al salir los eritroblastos por los sinusoides de la médula ósea, se rompen y se puede comportar como una anemia hemolítica. Muchos de estos pacientes, de hecho, se diagnostican pensándose en una anemia hemolítica. Entonces, lo mismo. Es un paciente con anemia, sin citopenias previas, sin reticulocitosis. Además de eso, tiene cuadros hemáticos normales, no es la anemia de toda la vida. Entonces yo tengo que verificar el tamaño de los glóbulos rojos. Si tiene macrocitos, tengo que preguntarme la causa más probable, si es deficiencia de vitamina B12 de ácido fólico o si el paciente viene consumiendo medicamentos como la acidobudina, el metotrexate o el timetropim sulfa. Si esto es positivo, es una anemia megaloblástica, le empiezo tratamiento. Si no, pienso en otras causas de anemia macrocítica. ¿Se acuerdan de la primera paciente que tenía macrocitosis? La macrocitosis también se puede ver en síndromes mielodisplásicos, en el hipotiroidismo y en otras anemias más raras. Si es microcítica, ya saben ustedes, deficiencia de hierro. Si es un volumen normal, uno considera más una enfermedad renal crónica, inflamación, hipotiroidismo, cosas tan raras como una aplasia pura de células rojas. Y si tiene microcitos, lo que les vengo diciendo hace rato, y no tiene deficiencia de hierro, pensar en inflamación, talasemia, otra causa de anemia rarita que es sideroblástica. Y si es una anemia ferropénica, además hay que hacerse otra pregunta adicional. El paciente viene perdiendo sangre. Otra pregunta. Hay que hacer una endoscopia y una colonoscopia o descartar una hemorragia uterina normal. Entonces, esta paciente tenía una anemia por deficiencia de vitamina B12. Perfecto. Este caso es un caso que no cabe en ninguno de los 4 diferenciales previos.
Y es el caso de una médica, como siempre los médicos haciéndoselo de enfermos, que consulta con tal de no hacer un turno, ¿cierto? No, es que quede el colmo. Consulta porque está muy cansada. Ah, va donde un colega, que era que estoy tan cansada. No, es que vos estás turneando muchos. Vos pagando esas 2 casas, estos 3 carros que tenés, vos no tenés vida, hombre. No, pero sí, veas que ya no me creen. La han estado incapacitando. Este caso es real para que sepan. Y miren esto. Pues sí, aparentemente aliviada. Entonces, ¿qué habría que hacer? Por favor, el que no lleve 2 cursos repetidos. No tiene anemia, pero tiene una ferritina de 15. Y la paciente mejoró con la suplencia de hierro. Entonces, la moraleja es que por ahí, estas son de estas cosas que se vuelven mito también, para que tengan mucho cuidado, pues no es que a todo paciente cansado le van a poner hierro y a todo paciente con fibromialgia vitamina D para que se alivie, ¿cierto? Pero sí les quiero decir que un paciente si les dice que está enfermo, casi siempre lo está. Hay un pequeño porcentaje de pacientes que tienen enfermedad mental que se creen enfermos, ¿cierto? Pero es un pequeño porcentaje, entonces casi siempre un paciente enfermo está enfermo. Y muchas veces uno no lo diagnostica porque no sabe. La primera causa de anemia es la anemia ferropénica. Por increíble que parezca, cuando uno se pone a hacerle medición sistemática de ferritina a la gente, con frecuencia los pacientes tienen ferritina baja, con mucha frecuencia, y vitamina D baja también. Hace poquito fue al consultorio una muchacha de 20, ya va a acabar, o si quieren que acabe, acabo ya. Ah, entonces no hagamos ya pues. Una pelada de 28 años. Y yo digo pelada, pues no para nada, pues ya es una vieja como muchas de las que hay por aquí que tienen ya 28 años. Yo me quiero hacer matar, ¿cierto? Sí, sí. Entonces esta señorita se empezó a quejar de fatigabilidad. Le encontré, miren pues, fatigabilidad con hemograma normal. Tenía deficiencia de vitamina B12, tenía 100 de vitamina B12, tenía deficiencia de vitamina D, tenía como 10 nanogramos de vitamina D, tenía 10 de ferritina. O sea, la muchacha estaba desnutrida. ¿Cómo así? Es que hay gente desnutrida que anda por ahí por la calle, sí, hasta son médicos y todo, sí, está en clase, sí. Entonces, no lo olviden. La deficiencia de hierro es la causa más común de anemia, la ferritina es muy importante para eso. Cuando usted tenga una ferritina normal, no está frente a una anemia por deficiencia de hierro. Por favor. Porque muchas veces pasa que no, ves que esa anemia microcítica tan rara es una deficiencia de hierro. Ya les acabo de enseñar que eso puede ser una anemia de enfermedad crónica o una talasemia, ¿cierto? Casi siempre una anemia microcítica heterogénea es por deficiencia de hierro también. Y ojo, lo que expliqué, microcitosis sin anemia, y esto lo he dicho hasta el cansancio. También he repetido que la microcitosis sin ferropenia es por enfermedad crónica. Y ojo, que esa es otra cosa. Entonces un paciente tiene anemia normo. Ah, no, eso es una enfermedad crónica, una enfermedad renal crónica y no se sale. No, por algún lado tienen que pesar las deficiencias de cofactores. Entonces también la deficiencia de vitamina B12 en estadios iniciales y la deficiencia de hierro da una anemia normo, ¿cierto? Ya hemos hablado de la anemia hemolítica, ya hemos dicho que por fisiopatología puede ser extravascular o intravascular. La intravascular es la que generalmente consume los niveles de aptoglobina por las cadenas libres de aptoglobina. La hemosideриnuria es la forma de uno diferenciar una de las dos. Y esto muy importante, el CUMS positivo. Si el CUMS es positivo, es una anemia autoinmune, es una anemia hemolítica autoinmune. Si el CUMS es negativo, puede ser otra cosa. Una hemoglobinuria paroxística nocturna, por ejemplo. Bueno, pero el punto clave es CUMS, autoinmunidad. Punto. Fácil. Esto básicamente es para explicar cómo uno debe hacer el tratamiento de una deficiencia de hierro. Generalmente los adultos tenemos 4 gramos de hierro, 2 gramos de esos están en la hemoglobina, 1 gramo de esos está almacenado como ferritina y el otro gramo está en el hígado. Todos los adultos perdemos 1 miligramo de hierro.
tenemos que comernos 10 miligramos para absorber 1 miligramo de hierro apenas. Pero fíjense que en embarazadas es mucho más grande la proporción. Ellas necesitan 3 miligramos, pero para tener 3 miligramos tienen que consumir 30 miligramos mínimos de hierro elemental. Con esto quiere decir que la absorción de hierro en el cuerpo humano no es muy eficiente. Por eso es que los tratamientos son largos. Recuerden siempre, si no tiene una anemia ferropénica, tiene que descartar 3 cositas. O sangrado, o que no está comiendo bien el paciente, o que no está absorbiendo bien el paciente los nutrientes. Casi siempre los pacientes tienen pérdida sanguínea. Entonces, anemia ferropénica igual, endoscopia, colonoscopia, para todos. O sea, el cáncer de colon y el cáncer gástrico empiezan así. Pero hay otro detalle muy interesante. Está de tercero, pero no es tan tercero. Resulta que se ha venido describiendo como pacientes con anemias ferropénicas, que usted se enloquece buscándoles si tiene sangrado o no, y usted les da sulfato ferroso y nada que le sube la ferritina, a ese paciente hay que descartar la infección por Helicobacter pylori. Es la primera causa de anemia ferropénica que no corrige con suplementación de sulfato ferroso. Entonces aquí están las presentaciones, el sulfato ferroso, que es el más malo, pero el que tenemos, tiene 60 miligramos de hierro elemental, pero se necesitan casi 100 a 200 miligramos de hierro elemental, o sea que hay que darle casi 2 pastillas de estas, para que sepan pues. Hay otras presentaciones mejor toleradas que tienen más contenido de hierro elemental, y la idea es que se deben consumir con estómago vacío, lo cual lo hace peor, porque cae terrible. Hay presentaciones mucho más amigables de hierro que se pueden absorber mucho mejor, que tienen mayor contenido de hierro elemental. El punto importante aquí es que usted necesita mínimo para corregir una anemia ferropénica, mínimo entre 100 y 200 miligramos de hierro elemental, délos como los quiera dar. Si les va a dar el desdichado sulfato ferroso, le tiene que dar entre 2 y 3 tabletas por día, no una, como hace mucha gente que da es que una, eso no le va a hacer absolutamente, eso a lo sumo va a hacer que la anemia no empeore, que el paciente no se muera de anemia. Pero si la quiere corregir, tiene que darle mínimo 2. ¿Cuánto tiempo? De 3 a 6 meses. ¿Por qué tanto? Porque usted necesita 12 semanas para corregir la anemia, pero necesita otras 12 semanas para llenar los depósitos de hemoglobina en forma de ferritina. Usted necesita mínimo 50 nanogramos por mililitro de ferritina para decir que corrigió la anemia bien. Y hay veces que cuando hay intolerancia gástrica, ya uno dice, bueno, tómelo con las comidas, o hay preparaciones de hierro más amigables que ya les dije. Uno puede usar la vía intravenosa, sobre todo en los casos en que sea más difícil la reposición de hierro. Si el paciente no mejora, entonces usted debe pensar, primero, no se toma las pastillas. Segundo, no se toma las pastillas. Tercero, no entendió cómo se toman las pastillas, entonces tampoco se las toma. Casi siempre que un paciente no se alivia es porque no se toman las pastillas. Se ha comprobado que por lo menos el 30-40% de los pacientes ni entienden ni se toman la droga como se la deben tomar. O sea, estamos hablando de una falta de herencia terrible. Antes que la gente alivia. Si el paciente no mejora es porque está perdiendo sangre o porque no tiene una anemia ferropénica y no un cáncer que lo está comiendo. Entonces vuelve y juega. Cuando un paciente no mejora, ponga su cerebro a trabajar y diga, ve qué raro, no se está mejorando. ¿Será que sí tiene esto que yo le estoy achacando o será que este paciente tiene un guardado? Y lo otro es la enfermedad hepática concurrente. Bueno, y lo otro es la suplencia de vitamina B12, siempre descartar causas gástricas, una anemia perniciosa, una gastritis atrófica, un paciente que le hicieron una gastrectomía. Ojo que aquí entra el paciente con una cirugía bariátrica, una resección ileal. Los medicamentos como omeprazol o metformina dan anemia megaloblástica, dan anemia por deficiencia de vitamina B12 a mediano plazo. Hay quienes dicen que los pacientes cuando toman un año metformina hay que medirles cada año niveles de vitamina B12. O sea que ese cuento que dicen pues los pacientes que el omeprazol es que desmejora la memoria. Parece que tienen razón porque el omeprazol da deficiencia de vitamina B12 y la deficiencia de vitamina B12 da pérdida de la memoria. Entonces, es de las cosas que pronto sí pueden tener razón. ¿Cómo se suple? Hay muchas fórmulas para suplir esto. Básicamente es una inyección intramuscular diaria por 1 a 2 semanas, luego semanal
y luego mensual. Sin embargo, para los que no les gustan las inyecciones, eso se puede dar también oral. El problema de darlo oral, la vitamina B12 se puede dar por la ampolla, no explicarle al paciente, ¿cierto? No tragarse la ampolla completa, pues partir la ampolla bien, debe ser diario, pero se puede dar oral también. Lo digo sobre todo en pacientes anticoagulados, que uno dice, un paciente anticoagulado, yo como le suplo la vitamina B12, la puede dar oral. Hace 5 años se burlaban de mí los compañeros míos, porque yo daba la vitamina B12 oral, ¿cierto? Pero hay estudios que dicen que se puede dar así y se absorbe igual. Y yo he visto que se absorbe igual. Entonces aquí está un estudio, pues, para decir que sí sirve. Bueno, en fin. Sí sirve, tiene evidencia, sí. Con la deficiencia de ácido fólico pasa algo similar. Básicamente hay una cantidad de causas similares a la vitamina B12. No, yo creo que ya es hora de ir acabando, entonces voy a acelerar. Aquí hay un punto importante. No suplir ácido fólico sin suplir vitamina B12. Especialmente cuando los pacientes tengan una deficiencia de vitamina B12 y usted solamente le supla la deficiencia de ácido fólico. No se sabe por qué todavía, pero esto acelera el daño neurológico por deficiencia de vitamina B12. Entonces, por favor, cuando tengan una anemia por deficiencia de ácido fólico y vitamina B12, no se les ocurra suplir una de las dos. Si por alguna razón tienen que hacer reposición empírica, puede ocurrir que usted tenga una anemia macrocítica y usted diga, pues no tengo forma de medir vitamina B12, pero la va a suplir. Por favor, suplir las dos cosas. Siempre suplen las dos cosas, siempre por igual. Lo otro es que todo paciente en hemodiálisis debe recibir ácido fólico, siempre, independientemente de los niveles. Lo otro es que las mediciones de ácido fólico en sangre no sirven. La mayoría de laboratorios no miden eso bien. Para no hacer una medición de ácido fólico bien, tendría que medirlo dentro del eritrocito y eso acá no se hace. Conclusión, pues esto es un mal consejo, pues yo nunca pido niveles de ácido fólico. Si usted tiene una anemia macrocítica, es una anemia regenerativa y el paciente no tiene deficiencia de vitamina B12, yo le repongo el ácido fólico. De todas formas es un tratamiento de prueba. Y afortunadamente el ácido fólico no es tóxico. Bueno, yo no sé si hay alguna pregunta, creo que llegué al final o se bloqueó. Además que llegué al final. ¿Tienen alguna pregunta? Los que llevan 5 años no tienen ninguna pregunta tampoco. No son los que más preguntas tienen. Bueno, pónganse mañana el congreso de cirugía, que tiene entrada gratis. Gracias.